Ella es un preso político que se fue de frontera de Cuba, dejó dos de sus niños. Mira, Cuba, esa es una mujer de verdad. Esa mujer fue a presión, le dieron golpe. Pero mira, últimamente yo estoy un poquito bravo. Porque el pueblo de Cuba, cuando algo está pasando muy grave, todo el mundo está recording, todo el mundo está filming con su teléfono, su celular. A mí no me gusta eso, mira. Esos son tus personas. Se están muriendo enfrente de sus ojos. Y ni te importa, ni te da cara. Ni te da cara, solo te sientas ahí recording con la palomita y eso del otro. Ve y protesta y dile a ellos que dejen a mi familia de Cuba tranquila. Porque nadie le está haciendo nada. La calle no hay lleno de personas. Pues lo que yo quiero que todo el mundo hace es que hace 11 otra vez, pero más personas. Yo quiero que las personas entiendan que necesitan predicar y necesitan protestar como con su corazón, Una cosa que yo no entiendo es las mujeres de Cuba predican más que los muchachos. Y todo el mundo dice que los muchachos son más fuertes que las niñas. Su mamá está pidiendo a Cuba que deje a su hijo de la prisión porque solo habló de Cuba. Las mamás están llorando. Su corazón está roto. Personas muriéndose. Y las personas, ¿qué están haciendo? Recording de pinga. Necesitas hacer algo necesitas hacer. Con tu corazón necesitas ir todo lo que tú quieras con tu corazón. Mira, yo soy de América, pero mi mamá es cubana. Y yo amo Cuba. Yo sí amo Cuba. Yo respeto a todo el mundo que vaya a las calles y que predica, que protesta. Pues, las personas que están recording el video, yo quiero que tú recordes un video y no está bien, pero coge el teléfono y coge otra mano y protesta. Y protesta con el teléfono. Porque no es solo para tirar fotos y para estar en el teléfono todo el día. Necesitas hacer algo de tu país, Cuba. ¿Entiendes? Mira, no te da lástima y escanear que un niño que tiene 10 años, le está protestando para que Cuba sea libre. Ni te importa de nadie. Solo le importa a él mismo. ¿A ti no te duelen los corazones cuando tú ves personas muriéndote enfrente de los ojos? Porque a mí sí me da tristeza. Así a mí se me rompe el corazón en pedazos. Y la mamá dejando a su hijo en Cuba para venir aquí. Porque si no la meten presa. Me le meten presa. Y más, le dan golpe a los niños. Los niños chiquiticos le dan golpe. ¿Y están presos los niños? Están presos los niños también. No entiendo. Hay que necesitar hacer algo. Necesitas ir a las calles a predicar. A protestar. Mira, si yo era una persona de Cuba, yo podía protestar y ni me importaba si me dan golpe, si me meten preso. Yo voy a seguir. Porque yo amo Cuba. Y yo quiero decir las cosas de mi corazón, lo que yo quiero, lo que las personas quieren. Su familia se está muriendo en Cuba. Entrando a la directa. Como cada miércoles a las 8 de la noche, ya saben, estoy por aquí hablando un poquito de las cosas que están pasando en Cuba y las denuncias. Hoy quiero comenzar informando lo que está pasando con Giovanni Rosell nuevamente.
su esposa Maylin Sánchez, está muy preocupada porque dice que está muy malito de salud. Ha tenido 7 huelgas de hambre y lo peor de todo es que lo trasladaron hacia el penal cuando era una responsabilidad del hospital mantenerlo eh, bajo cuidados intensivos por la gravedad que Giovanni tuvo, por la gravedad de la gastritis, por la gravedad que dejó su huelga de hambre. Hola, Ale, mi vida, Alexander Fabregas, ¿cómo estás, flaco? ¿Cómo estás, mi corazón? Estaba empezando la directa actualizando sobre la situación del preso político Giovanni Rosell, que fue trasladado a la prisión cuando aún debería estar bajo cuidados intensivos por la gravedad de su huelga de hambre, estaba orinando la sangre, por la gravedad de su gastritis. Y bueno, todos sabemos lo que pasa con los presos. Y más cuando es un preso que ha tenido tanta visibilidad, que ha tenido tanto apoyo, que ha tenido tanta preocupación de toda la comunidad, de sus hermanos dentro de Cuba y de la comunidad del exilio, que hemos estado muy pendientes a este caso. Roxana Oropesa, buenas tardes, mi hermanota, buenas tardes. Besos a mi sobrino Eliezer. Odalis Rizo, mi vida, buenas tardes, gracias por estar acá. Recuerden compartir esta página para que llegue a los demás grupos. Yo voy a estar por acá todos los miércoles hablando un poquito de lo que está pasando en Cuba. Señores, aparecieron también varios carteles hoy en Villa Clara. Me alegré muchísimo cuando vi hoy por la mañana, cuando desperté, todos los carteles esos, aparecieron 6 que pusieron los clandestinos, mostrando, ¿no?, su descontento con expresiones, lo que tenían los carteles escritos, de patria y vida y abajo la dictadura. Cada día más se muestra el descontento, no solamente de los opositores, no solamente de aquellas personas, de los activistas que están dentro de Cuba, de los opositores. El descontento está a flor de piel en toda la población, porque no hay un aliciente de vida, no hay un incentivo. Todo en Cuba está peor cada día que pasa, la situación está más difícil, cada vez más tétrica, la falta de alimentos, la falta de harina para el pan, algo tan básico como tener un pan en la mesa. Y gracias, Rosana, mi vida, gracias por compartir. Exprésate en dictadura, exactamente, Quirenia. Todos los que vayan llegando, bienvenidos a la directa. Un saludo a Ernesto Hurtado, Roxana, Alexander, Quirenia, Odalis Rizo. Entonces se mantiene el descontento de la población. No hay harina para hacer el pan para esos niños y para toda una población, ¿no?, que debe de alimentarse. Esos niños están sufriendo desmayos en las escuelas, porque no solamente es la harina, es todo, señores. En Cuba la situación es cada vez peor, cada vez más crítica. Siguen apareciendo los asesinatos, los suicidios, los feminicidios, como aparecen, ¿no?, los feminicidios, cada 2 días yo veo que hay reportes de que le quitan la vida a una mujer. Es triste y doloroso lo que está pasando. Pero me molesta mucho porque tienen valor las personas, en este caso los hombres, de quitarle la vida a una mujer, a su esposa, a una vecina, y de caerle a machotazo, de agredirla, de matar a un ser humano, en vez de salir a expresarse en una dictadura, en vez de salir a conquistar esa libertad. Es algo que tú te quedas pensando, tú dices, nosotros los cubanos cada día estamos peor, lo hemos perdido todo. Hemos perdido el sentimiento ese de lo que es la vida, ¿no? Hasta eso, y son actos de cobardía, porque no puede ser más fácil matar a una mujer, no puede ser más fácil que se sigan incrementando los feminicidios en Cuba antes que uno salga a expresarse
como es el caso aquí de esta plataforma, que es su nombre expresa en dictadura. No puede ser que sea más fácil acabar con la vida de un ser humano que salir a reclamar tu derecho, a reclamar tu libertad. Son cosas que uno se queda así y uno dice, no, ¿hasta cuándo vamos a permitir estas cosas? ¿Hasta cuándo vamos a seguir los seres humanos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir los cubanos cometiendo estos errores? Cuba es un estado fallido. Bendiciones, mi hermanito Ariel Góngora.